hablaba de que, y que hay que entender la definición de corredor logístico, es algo que está pensado de manera integrada. Entonces él hablaba que la concesión por tramos está contribuyendo a ineficiencia y a la no conexión. O sea, son tramos que no se hacen bien, no se hacen en el en el tiempo que deben hacerse, están en sobrecostos constantemente y no terminan cumpliendo el propósito de interconectar, sino que son pan de bonos mal hechos. A falta de mejor palabra para decirlo, de mejor término para decirlo. Él habla de que cuando llegue el punto en el cual tengamos más conexiones, más y mejores conexiones, o si queremos llegar a eso, vamos a generar una mayor demanda doméstica. Vamos a necesitar no solo producir más, sino que la infraestructura necesaria va a generar trabajo interno, idealmente. Hablaba que es importante invertir en las relaciones comerciales y diplomáticas con diferentes países, como es Singapur. Entonces me parece importante porque en un encuentro, en un EUDI, un conferencista hablaba de esto, en operaciones internacionales creo que era el EUDI, el encuentro universitario de estudiantes de ingeniería industrial que hacemos en la universidad. Él hablaba que tenemos que acercarnos a nuestros pares en el Pacífico, en Asia. Entonces, él hablaba sobre Singapur y la necesidad de construir un puerto paralelo a Buenaventura para poder suplir la conexión con el Pacífico, algo así. Entonces me parece interesante no verlo solamente desde el punto de vista operativo, de que tenemos que hacer el número, el EOQ, pues la cosa para saber cómo suplir demandas y ofertas, sino ir más allá, que no es solo una conexión de negocios y comercial, un negocio comercial, sino que es diplomática, son dos culturas que tienen que entrelazarse. Hablaba, y esto me pareció muy interesante, que el volumen de carga es directamente proporcional al crecimiento económico. Decía que es relativamente de 1 a 1.5, es decir, si nosotros crecemos económicamente en 1, el volumen de carga va a crecer en 1.5. Y hacía diferentes análisis con el asumiendo que vamos a seguir creciendo en el 5% o el 6% en el que estamos creciendo ahora. Hablaba que en el 2009 se utilizó más del 89% de la capacidad instalada de Buenaventura y que para el 2011, si seguimos con el crecimiento que se espera del 5%, será el 74% la capacidad instalada. Entonces él dice que en el 2009 estamos en sobrecapacidad y en el 2011 vamos a seguir en sobrecapacidad porque el manual o pues la teoría dice que un puerto debería estar utilizado al 65%. Terminaba hablando que todos estos esfuerzos y todas estas reflexiones van encaminadas a llegar a una Colombia mucho más competitiva, que eso es lo que todos queremos. Y también hablaba y pues hacía referencia a algo que dijo el presidente actual, que tenemos que pensar en grande. La única forma en la cual el país va a ser grande es si pensamos en grande y que llegaremos a ser la potencia que siempre debimos ser. Esto me parece muy interesante por diversas razones. La primera es que visibiliza una cosa muy importante en nuestro país y es el hecho de que muchos de nuestros problemas no son de recursos, o sea, somos un país biodiversamente rico, climáticamente rico, en talentos ricos, o sea, tenemos mucho con qué trabajar, pero todo está en ceguera de alcance, o sea, falta de eso, de pensar en grande. Estamos acostumbrados al cerca, si está bien, ¿por qué hacer más? Deje eso para mañana y diferentes cosas. Por ejemplo, una crítica que me pareció interesante que hacían en la clase era que, o sea, ya estamos haciendo tren bar, o sea, en vez de chivar, tren bar. El tren ha sido motor de desarrollo en muchas civilizaciones. El tren es un recurso logístico muy importante y somos un país que no ve ese tipo de cosas. O sea, tiene que llegar a un punto en el cual debemos del lado del conformismo y exijamos más, nos exijamos más a nosotros mismos, exijamos más del país, exijamos más de todo. Es cierto que el crecimiento debe ser sostenible, es cierto que hay cosas a tener en cuenta y no digo que no, pero hay que exigirse más, hay que buscar más. Y tristemente no es solo en la parte productiva, no solo en la parte logística, sino que se extiende a diferentes
ámbitos de la vida de la vida de las personas de nuestro país, es socialmente. O sea, estamos acostumbrados a que nos digan no, usted no. Estamos acostumbrados a que nuestro gobierno nos diga no, no, no. Cuando en muchos países, muchas de las cosas que nos han dicho, que han hecho los gobiernos o que han dicho nuestros dirigentes, les hubiera costado su cargo. Pero nosotros no. Pienso que la reflexión o la invitación está para las personas jóvenes que hemos tenido la oportunidad de vivir en un contexto multicultural, en tanto a que las telecomunicaciones han hecho que el mundo sea más pequeño. Y solo queda esperar que seamos algo diferentes, que nosotros nos hayamos dado cuenta de algo diferente y que tengamos la claridad para ver hacia dónde debería ir nuestro país y la diligencia para llevarlo ahí. Entonces, es difícil es difícil, pero esperemos que la fuga de cerebros no siga y que el cambio se dé. Esa es la reflexión que tenía sobre el discurso. Muchas gracias.